Después de la esclavitud en Egipto, el pueblo hebreo permaneció en el desierto por 40 años. Durante este tiempo, Dios les entregó los 10 mandamientos, y para su resguardo, los hebreos guardaron el preciado legado en un cofre que más tarde se conocería como el Arca de la Alianza. Construyeron también un tabernáculo, un santuario sagrado que los acompañó hasta su llegada a la tierra prometida. Años después, el tabernáculo fue sustituido por el templo construido por el rey Salomón, alrededor del año 960 antes de la era cristiana. El templo se levantó sobre el monte Moriah, en la ciudad de Jerusalén. Impecablemente y con el mayor respeto, el primer pueblo monoteísta de la historia cuidó de sus mandamientos y de su templo. Hasta que el imperio de Babilonia invadió y destruyó el sagrado templo en el año 586. Los israelitas fueron desterrados hacia Babilonia, pero durante su exilio nunca dejaron de anhelar su regreso. Menos de un siglo después, el deseo se hizo realidad. El rey persa Ciro II conquistó Babilonia en el año 539, y al año siguiente permitió el regreso de los judíos a su añorada ciudad. Se comenzó la construcción del segundo templo, mismo que culminó en el año 515 y que permaneció de pie por más de 5 siglos. Pero en el año 70, por órdenes del emperador Tito, el templo judío fue de nuevo destruido. Hoy, nada se sabe del Arca de la Alianza que el sagrado templo guardaba en su interior. De hecho, el único vestigio del templo es parte de la muralla de la explanada exterior occidental, una pared que para el pueblo judío tiene un gran valor histórico, religioso y espiritual. El escritor del libro Del Tabernáculo al Templo, el doctor Adolfo Reutemann, visita México y abre un espacio en su agenda para recibir a Enlace Judío. El doctor Reutemann es arqueólogo. Los famosos rollos del Mar Muerto están bajo su responsabilidad y su cuidado, y su conocimiento sobre el emblemático templo y el Israel antiguo nos ayuda a visualizar con mayor entendimiento el templo que existió en aquellos históricos tiempos. Hola, doctor Reutemann, muchas gracias por tu tiempo. Es un gusto. Bueno, primero que nada me gustaría iniciar leyéndote una afirmación y que tú como arqueólogo respondas a ella con todos los argumentos que tu rama ofrece. La afirmación es esta, dice: el muro de los lamentos de los judíos no es otra cosa más que una simple muralla perteneciente a otra época que en lo absoluto prueba la existencia de un templo judío en ese lugar. ¿Qué dices a esto? El hecho de que no tengamos hoy testimonio físico del templo en la zona precisamente donde están hoy las mezquitas, no implica necesariamente que no haya existido un templo. Tenemos fuentes literarias del calibre de Flavio Josefo, en donde, como en otros muchos casos sucede, la información de Josefo muchas veces se adecua a la realidad y se ha visto confirmado en muchos casos. Y por lo tanto, las afirmaciones acerca de que no hubo templo, no basta simplemente con decirlas, sino cuáles son los argumentos que prueban que no debe haber habido el templo, porque todo lleva a pensar que obviamente hubo un templo. En este caso, los restos arqueológicos que nos han quedado, junto con los restos literarios, que en el caso del templo de Herodes están bien confirmados por un testigo ocular, como fue Flavio Josefo. Que hubo templo es claramente aceptado por todos los investigadores que usan la historia de una manera como ciencia y disciplina adecuada. De la misma manera que hay aquellos que afirman que existe vida en otros planetas, de la misma manera que aquellos que afirman haber sido raptados por extraterrestres o que vieron realmente con sus ojos al monstruo del lago Ness, la gente puede decir lo que diga, ¿sí? Yo creo que el objetivo científico es que el discurso y la polémica sea siempre a nivel científico y no simplemente afirmaciones de carácter polémico, que el único objetivo es precisamente
de alguna manera desautorizar, en este caso, el vínculo histórico que tiene el pueblo de Israel con una institución tan central como es el Templo de Jerusalén. Continuando con el tema del templo, el Nuevo Testamento dibuja un santuario pues sumergido en el comercio y a un Sanedrín corrupto y ambicioso. ¿Hay alguna fuente fuera de la Biblia cristiana que confirme o que contradiga este planteamiento? La corrupción que existía en los círculos sacerdotales en Jerusalén para la época romana se ve también afirmada en las fuentes judías. Es decir, también la tradición rabínica en varias oportunidades alude precisamente a la corrupción, a la malevolencia, a la violencia que ejercían muchas veces los sacerdotes contra el pueblo. Así que en ese sentido, la imagen que puede aparecer en algunos textos del Nuevo Testamento se ve también confirmado por fuentes judías. Por otro lado, la cuestión del comercio, si específicamente aludís a la escena tan famosa de Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, y los paralelos, en donde se alude precisamente a la entrada de Jesús cuando comienza a dar vuelta la mesa de los cambistas, de alguna manera aparece en esa atmósfera de polémica en derredor del Templo de Jerusalén y específicamente el tema de la riqueza, que aparece como tema polémico también en los manuscritos del Mar Muerto, aludiendo precisamente a la opulencia de la vida de los sacerdotes en Jerusalén y precisamente remarcando la brecha social que se había ampliado tanto entre los grupos sacerdotales tan ricos y obviamente la mayoría empobrecida. Un capítulo de la historia que no provoca mucho orgullo. Bueno, yo creo que en este caso hay que tener cuidado cuando nosotros vemos la historia en términos de buenos y malos. En última instancia, el pasado no es diferente al presente y en ese sentido creo que tenemos que tratar de tener y mantener una actitud de objetividad ante el estudio de la historia, ni cayendo en apologías, ni cayendo en polémicas gratuitas, sino simplemente tenemos que evaluar la historia. Creo que la civilización judía como tal tiene de qué vanagloriarse y por lo tanto no tiene que sentirse a la defensiva cuando hay episodios problemáticos en su civilización. Obviamente es una civilización de seres humanos y no de ángeles, y por lo tanto es dable suponer que a lo largo de una civilización de 3000 años habrán realmente también capítulos oscuros en la civilización judía como en cualquier otro pueblo. Sí, claro. Ahora, pasando a otro tema, el objeto más sagrado de la fe judía todavía se encuentra perdido, el Arca de la Alianza. Hay muchas teorías sobre su posible ubicación, como la teoría que dice que podría estar en Etiopía, por ejemplo. A ti, como estudioso del tema, ¿cuál es la teoría que te convence más? Bueno, en realidad no creo que ninguna de ellas sea las convincentes. Lo único que nosotros sabemos que el arca desaparece de la conciencia de Israel incluso antes de la destrucción del templo por los babilonios en el año 586. En un estudio, uno de los grandes investigadores y biblistas de Israel, recientemente fallecido, el profesor Menachem Maharan, escribió un artículo precisamente que lo titulaba La desaparición del arca, afirmando que a su juicio probablemente el arca haya sido sacado del templo de Salomón allá para la época del reinado de Manasés en Judea. Y a partir de ese momento ya no tenemos ninguna mención o referencia a la existencia del arca. En su opinión, probablemente en la reforma religiosa de Manasés, cuando reintroduce imágenes idolátricas en el templo, en esa oportunidad habría sacado el arca. Pero más allá de esta hipótesis del profesor Harán, no tenemos ninguna referencia expresa a la suerte corrida por el arca. En general, el tema de la suerte corrida por el mobiliario sagrado del templo ha sido un tema recurrente ya en la literatura del Segundo Templo, en donde se hablaba de los tesoros del templo y la suerte corrida por esos tesoros.
Y aquí es interesante destacar que, por ejemplo, Josefo habla de una tradición que afirmaban los samaritanos, que lo que se llama los objetos sagrados, todavía del tabernáculo de Moisés, habían sido enterrados en el monte Garizim, mientras que la tradición rabínica sabía que los mobiliarios sagrados del templo estaban enterrados en algún lugar del área del templo mismo. E incluso, en este caso también los rollos del Mar Muerto tienen lo que decir, porque no sobre el arca, pero sí sobre el mobiliario sagrado, porque un documento excepcional hallado entre los rollos del Mar Muerto en la cueva número 3 se llama el rollo del cobre, que es un documento escrito específicamente sobre planchas de cobre, con un hebreo tardío de fines del siglo I de nuestra era, y el texto específico habla de 64 sitios en que tesoros de oro y plata fueron enterrados, y el texto da a entender que parecería ser, como afirman muchos investigadores, que los tesoros tendrían como origen el templo de Jerusalén. Así que incluso hay un documento de fines del siglo I de nuestra era que también haría referencia a ese tema que ya se había transformado en legendario, cuál fue la suerte del mobiliario sagrado, incluyendo en este caso también el arca perdida. Entonces tú no tienes ninguna teoría personal sobre la ubicación de este valiosísimo objeto. No, la verdad que no tengo, pero lo que sí es que si alguien supiera dónde está, yo sería el primero de aceptarlo para exhibición en el Santuario del Libro. Seguro. La tierra de Israel guarda todavía muchos secretos, pero de todo lo que se ha encontrado en esta milenaria tierra, ¿cuál es el descubrimiento arqueológico que a ti te ha maravillado más? Bueno, yo creo que en este sentido el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto sigue siendo, a mi juicio, de una manera absoluta, el descubrimiento arqueológico más significativo en la historia de la arqueología de la tierra de Israel a nivel mundial. Por lo menos en este caso estaría dispuesto a aceptar si se encontraran por lo menos fragmentos de las tablas de Moisés, superarían en importancia los rollos del Mar Muerto. Creo que todavía, a pesar de que el próximo año habremos de celebrar el 70 aniversario del descubrimiento de los rollos, creo que todavía nos cuesta asimilar el hecho tan simple pero tan fundamental de que tenemos en nuestras manos literatura original escrita por judíos hace 2000 años atrás, incluyendo los manuscritos bíblicos más antiguos del mundo, y entre ellos el manuscrito A de Isaías, un manuscrito completo de uno de los grandes profetas, ya no del pueblo judío, sino de la humanidad, de hace 2200 años. Es decir, a pesar de que yo lo tengo en mi colección y que tengo acceso al original, de todas maneras todavía me cuesta creer que nosotros, es decir, nuestra generación haya tenido la suerte de verse bendecida por semejante descubrimiento, que más allá de la importancia arqueológica, representa una de las verdaderas revoluciones en el estudio del judaísmo y también de unos momentos claves de la humanidad. La época de los rollos del Mar Muerto es también la época de los orígenes de lo que habrá a ser el cristianismo. Son los orígenes del judaísmo rabínico. Es la época en que se encuentra Oriente y Occidente. Es unos momentos claves en la historia de buena parte del globo terráqueo. Y los rollos del Mar Muerto vienen de esa época. Por lo tanto, por lo menos hasta donde tengo uso de razón, creo que todavía la primacía de los rollos supera a cualquier otro descubrimiento realizado en Israel. Sí, sin duda. Adolfo, tú eres arqueólogo y también eres judío. ¿Hay algún descubrimiento arqueológico que no haya coincidido con tus creencias religiosas? Realmente yo diría que el tema de las creencias religiosas y de qué manera se ven confirmadas o no por la arqueología, sencillamente me es un tema indiferente. Mi interés es la historia. Y es más, mi interés es entender a los hombres que vivieron en la antigüedad y poderlos entender en toda y su real humanidad. En cuanto a las creencias del pueblo de Israel, en mi perspectiva, lo que tienen de significativo es que forman parte del pueblo en la que tuve la suerte de nacer. Pero en ese sentido no me coloca en una situación de mayor ventaja que otras civilizaciones no menos grandes que las del pueblo de Israel. Y por lo tanto, no creo que el objetivo mío